Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy traigo un episodio algo distinto dentro de todo el ecosistema La mente y sus cicatrices. No vamos a hablar solo de lo que le ocurre a una persona por dentro, como hacemos habitualmente, sino que también vamos a hablar del sistema que encuentra cuando intenta pedir ayuda. Listas de espera, falta de recursos, seguros saturados y consultas privadas cada vez más llenas y profesionales trabajando muchísimas veces al límite. Y conviene aclararlo desde el principio. Esto no va de enfrentar sanidad pública contra la privada ni de decir que unos psicólogos son buenos y otros son malos. De hecho, muchas veces el problema no está en los profesionales, sino en las condiciones en las que tienen que trabajar y en cómo está organizada la atención. La pregunta de fondo de este episodio es otra. ¿Qué pasa cuando una sociedad pide ayuda, pero luego pedir ayuda se convierte en una carrera de obstáculos? Para hablar de todo esto está conmigo Cristian Bengoa, psicólogo de formación, gestor sanitario y creador del podcast No es País para Enfermos. Vamos con el episodio. Ya estamos con Cristian Bengoa, psicólogo de formación, psicólogo de alma, pero gestor sanitario y además podcaster también, con un gran programa llamado No es País para Enfermos, disponible en iVoox, principalmente, creo que también en Spotify, si no me equivoco, y diferentes plataformas. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es importante porque al final salen muchísimas conversaciones y es el estado que tiene la asistencia sanitaria a nivel salud mental en general, sobre todo en España. Hablaremos también un poco a nivel internacional, en comparativas, sobre todo en psicología, pero también hablaremos de psiquiatría en menor medida. Pero bueno, es un poco tomar un poco el pulso a cómo está la situación realmente más allá de las percepciones generales que tenemos. Y como suele ser habitual, la primera pregunta que solemos hacer es ¿quién es Cristian Bengoa y cuál es su trayectoria? Aunque yo ya he explicado un poquito, Cristian, que he hecho un poco spoiler, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, Pablo, gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Como has dicho tú bien, soy psicólogo de formación. Yo, la verdad que nunca he visto pacientes en el sentido clínico. Yo hice un máster en gestión sanitaria después y trabajé 4 años en Reino Unido, en el Sistema Nacional de Salud ahí, en temas de gestión. Y ahora llevo 6 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, más en temas de intentar que el hospital funcione un poco mejor por dentro. Es decir, me dedico a la gestión y hacemos cosas con otros hospitales, con atención primaria. Y bueno, tú lo has mencionado muy bien, el podcast No es País para Enfermos, que la verdad que hemos pensado mucho en el título para que la gente lo Está muy escuche. bien. Está bien el título, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la película Y No es para viejos, exacto. del libro de McCarthy, es una maravilla. Supervivencia pura y dura, prácticamente. Exacto. Y entonces, bueno, ahí intentamos reflejar que el sistema está yendo un poquito a peor, ¿no? Entonces, como he aprendido muchas cosas preparando ese podcast, pues hay una rama que es interesante que toquemos contigo hoy, que es todo el tema de la salud mental y el Sistema Nacional de Salud y cómo funciona y cómo se mide. Es un poquito lo que vamos a tratar de tocar hoy. Y creo que es muy interesante además porque muchísima gente me pregunta qué es lo que está pasando. Está la pública saturada, los privados estamos saturados y en mi ciudad, en Vitoria, es que prácticamente incluso en los privados ya no se encuentra prácticamente cita de una semana para otra. Es muy complicado, hay listas de espera y esto hace años era algo que, pues bueno, no sé qué ha cambiado exactamente. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo ves el estado de la salud mental en general en España hoy? La salud mental es un poco la asignatura pendiente que tenemos en sanidad. El sistema de salud es un sistema del que estamos, vamos a decir, muy orgullosos, pero en salud mental llevamos con una brecha enorme de bastante tiempo. A mí una cifra que llama mucho la atención es que tenemos 3 veces menos psicólogos que la media europea. Estamos hablando de casi 11 suicidios al día. Claro, eso es una cifra que impacta. Y de las personas que dicen querer atención psicológica, el 50% la consideran en el sistema público
y la otro 50% lo acaba pagándolo de su bolsillo. Entonces, esto no es una crisis que tú has descrito que ha llegado de repente. Es el resultado de 30 años sin invertir en lo que tocaba. Para entenderlo bien, a mí me gusta un poco la imagen del Ferrari que le falta una rueda, ¿no? Tenemos un sistema público que es muy bueno en las cosas físicas, particularmente en el momento agudo, es decir, el trasplante, la oncología, las urgencias, nunca te dejan de atender. Pero en salud mental estamos un poquito en otro siglo. Falla el mantenimiento. Sí, exacto. Y sobre todo, inversión. Así un poquito de contexto histórico, en los años 80 España fue muy avanzada para la época y entonces se cerraron los hospitales psiquiátricos que en ese momento se llamaban manicomios, es decir, donde se concentraban, digamos, los pacientes con enfermedad mental de una forma no óptima, por decirlo de alguna forma. Que era como una cárcel, Y ¿no? Prácticamente. prácticamente una cárcel, ¿no? Y sobre todo que en ese momento se está empezando a descubrir, o ya se habían descubierto un poquito los antipsicóticos, pero ahí te ponían al paciente con depresión, al paciente con psicosis, todo el abanico de patologías que hay en salud mental, ¿no? Y entonces ese plan era bueno, es decir, sacar a la gente de esas instituciones, lo que se llaman pacientes institucionalizados, y meterlos en la comunidad. Y bueno, eso tuvo mucho sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo sacas de la comunidad, pero luego a esa comunidad no se le han metido los recursos que hacen falta para atender la demanda. Aquí hay 3 datos clave que ya he tocado un poquito. Uno son los 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes tiene el sistema público. Voy a hablar principalmente del sistema público. Comprensible. Sí, 6 psicólogos clínicos. La media europea es de 18. Es decir, somos 3 veces peores en acceso gratuito al psicólogo que la media europea. Cuando hablamos de presupuesto en salud mental, Europa destina el 7%, España destina el 5% de su presupuesto total en sanidad. Y de nuevo, cuando hablamos de listas de espera, que es algo que es prácticamente el único indicador que podemos a veces comparar cuando hablamos de salud tal en España y el Sistema Nacional de Salud, es que el 40% de quienes buscan atención pública esperan entre 1 y 3 meses y 1 de cada 4 personas esperan más de 3 meses. Desde el momento que van a ver a su médico de familia y luego tienen atención psicológica, 1 de cada 4 espera más de 3 meses. Entonces eso es Es una barbaridad. es una barbaridad, ¿no? Y la mayoría de veces suelen ser temas agudos. Claro, exacto. Es Bueno, que, los que llegan, sí. claro, o sea, es normal que al final te satura la pública, te satura la privada, porque al final es que no hay espacio. Pero claro, yo me dedico al sector privado, pero también es cierto que es que son unos recursos que tienen un valor, como tú comentabas, dentro de la mejor sanidad del mundo. Comentar que, bueno, no he tenido prácticamente opiniones positivas de la gente que atiendo sobre la pública, salvo pues que los medicamentos de psiquiatría pues salen más baratos que algo privado. Es de lo poco que he oído. El resto es esperas infinitas, sesiones cortas y, bueno, pues un diagnóstico bastante precario, la verdad, por parte de las personas que han sido asistidas o que esperan asistencia. Además de lo que tú decías ahí, luego lo vamos a tocar seguro, es que no solo la lista de espera, sino el tiempo entre sesiones también debe ser un asunto que llama la atención en el Sistema Nacional de Salud, que en la privada inmediatamente te conceden, me refiero, cuando un paciente necesita, pues te dicen, te necesito ver cada semana o cada 2, en el sistema público estamos hablando de gaps de 6 semanas y, digamos, la validez terapéutica ahí es mucho menor, ¿no? Y además lo que yo oigo también es que el psicólogo que me atiende no es el mismo que la vez anterior. Y tengo que volver a contar todo, y todo parece una primera sesión eterna. Y eso yo creo que es un fallo sistémico, o sea, no es de los profesionales, es que yo creo que la gente hace lo que puede, obviamente. Es lo que tú dices, sí. Y un poco cómo lo viviría cuando alguien decide pedir ayuda, esas personas que después vienen a la privada, ¿cuál es el viaje? O sea, van a atención primaria, van a médico de cabecera, ¿qué suele ser lo usual? Bueno, es viaje y es aventura a la vez. Vamos a decir que hoy sientes que no puedes más, llamas a tu médico de cabecera. Si tienes suerte, te ve en una semana, tiene 8 minutos para verte. 8. Si tienes suerte, te concede un poquito más. Y vamos a decir que te manda el psicólogo. Esa lista de espera, como decía antes, puede ser de 3 a 5 meses. Mientras esperas en ese periodo, porque tú en el momento que pides ayuda es cuando sientes que lo necesitas, no lo pides para dentro de 3 meses. No te anticipas a esa lista de espera. Y mientras esperas, lo único que te pueden dar son pastillas. Cuando por fin llegas al psicólogo, te ve una vez cada mes y medio. Y además, esto se sabe bien por la evidencia científica, es que necesitas que esos espacios entre sesiones no sean tan separadas entre sí. Y eso hay que contarlo así, porque aunque el sistema tiene esa buena intención,
de ser, vamos a decir, universalista y garantista y para todos, es una carrera de obstáculos. En médico de cabecera no es el problema. Él tiene 8 minutos y no tiene un psicólogo al lado, ni tampoco tiene un psicólogo dentro del edificio donde pasa la consulta. Y entonces él solo tiene la herramienta de recetar algo y derivar. Claro. Y claro, por eso, y tenemos ahora una cifra impactante, es que España es el primer país de Europa, el primero, en consumo de pastillas para la ansiedad. Y no es porque los españoles estemos mucho peor que los alemanes, sino probablemente porque no hay psicólogos disponibles y la medicación es lo único que te puede ofrecer el médico de familia, que lo que quiere es que te sientas mejor. Esa es su vocación, ¿no? Y su Sí, interés. sí, benzodiazepinas, lorazepam, Transilium, Lexatin, hasta que te atienda el psicólogo de alguna manera. Claro. Pero claro, ¿cuánta gente debido a esta praxis acaba haciéndose adicto a las benzodiazepinas? Porque le están Claro. dando como a alguien que no es alcohólico y le dicen, venga, bebe para calmarte, le están dando, en el fondo, Sí, un regulador externo que quizás no necesitaba, en realidad. Bueno, sí. esto quizás es harina de otro costal, pero es preocupante que al final sea el primer país de Europa en este tema, en el consumo de benzodiazepinas, y a la vez sea uno de los que más a la zaga van en cuanto a porcentaje de psicólogos clínicos por habitante. Es que es Sí, sí, curioso. es muy llamativo, ¿no? Y además en ese tiempo de espera hay, tú lo sabrás bien, hay gente que a lo mejor va a mejor, hay gente que simplemente desiste de esa lista de espera y, bueno, pues se rinde. Entonces hay mucha gente que se pierde en ese camino de la lista de espera y hay muchos que llegan al psicólogo pero ya se les ha vuelto crónico un asunto que si se hubiera resuelto antes hubiera ido mejor, ¿no? Es decir, la pronta intervención ayuda a esos pacientes. Eso pasa también, por ejemplo, con las enfermedades físicas, que me gusta mucho tirar de ahí a un paciente que tiene colesterol alto, no esperas a que tenga el infarto Hombre, para darle las pastillas contra el colesterol, sino que intentas dárselo antes, ¿no? Y en la psicología clínica es parecido, ¿no? viendo como decías el recorrido del paciente, aquí hay un nudo en el sistema, un cuello de botella, claro, ¿cuál sería? Claro, uno podría ser la falta de psicólogos en sí, pero no es solo eso, ¿vale? Es que no los ponemos donde más hacen falta. Es decir, cuando se contratan psicólogos, tienden muchas veces a colocarse en los hospitales. Pero lo que nos interesa es colocarlos en los centros de salud del barrio. Y ahí Sí, resuelves los problemas ahí. Hay que darse cuenta que, claro, la mayoría de los casos, en cuanto hablamos de enfermedad mental, son, bueno, y en toda la enfermedad física también, ¿no? La mayoría de las cosas son leves y moderadas. Y entonces, digamos, gestionarlo leve y moderado en el centro de salud, lejos de la infraestructura hospitalaria, hace que se desatasque la infraestructura hospitalaria y que toda esa gente leve y moderada pueda ser gestionada cerca de casa. claro, como un lugar cercano al médico de cabecera, ¿no? Como los puntos Exacto. de atención continuada, o los PAC, como se les suele llamar a veces, Sí, tiene bastante sentido. Que coges cuando el brote, no brote de brote psicótico, sino el brote del árbol está empezando a torcerse, si sí, lo rectificas, no sí, evoluciona a una depresión mayor, no sí, evoluciona, que igual es una problemática pequeña, sí, sí, y sí, en una conversación sencilla con médico de cabecera propio, si tuviese más de 8 minutos, podría resolverse. sí, Pero sí, claro, sí. O sea, bueno, fíjate, la cifra que a mí me llama mucho la atención es que el 60 al 70% de los casos son leves o moderados. El resto son graves o agudos. Eso es lo que tú decías, la depresión leve, la ansiedad, el insomnio, los problemas de adaptación. No necesitan ir al hospital en esos casos. Y a veces se pueden resolver con 6 u 8 sesiones en el centro de salud del barrio. Y si eso funcionara, pues nunca llegarían al hospital, ¿no? Y desatascamos la infraestructura del hospital. Además, el problema es que el médico de cabecera está ahí solo, el médico de familia, sí. y tiene esas dos opciones ahora mismo, es mandarte a esperar en una lista de espera o recetarte algo. No tiene alguien ahí cerca que se lo pueda resolver. En Madrid, los centros de salud que tienen psicólogo, que son una minoría, hay 21, estoy hablando de un proyecto que tiene Madrid, esos psicólogos tienen 318 pacientes por psicólogo. Eso quiere decir que con esa carga solo puedes citar cada 6 u 8 semanas. Entonces, eso no es desidia, eso es Eso es una matemáticas. barbaridad. Estamos hablando de, Claro. hablaríamos de psicólogos tipo en punto de atención continuada más o menos o en hospital. O De sea, en atención, centros de atención primaria, a modo de proyecto piloto. sí, proyecto Ah, piloto. O sea, pero esos tendrían, aún así, aunque se hiciese la logística, sí. 318 pacientes por Esos tienen cada actualmente uno. 318 pacientes en el proyecto piloto
Vale. Y bueno, por cierto, claro, a ti te llama mucho la atención y el 35% de esos profesionales han pensado en dejar el trabajo porque Tiene que ser frustrante, tiene que generar burnout y tiene que generar un cinismo profesional bestial, porque al final es atiendo, pero realmente es que no puedo ni profundizar ni nada. Y eso que se ve la buena intención de fondo de los proyectos pilotos, la intención está ahí, pero algo sigue fallando ahí. Y en estos atascos, que se notan un montón, afectan igual a todo el mundo, o hay quienes lo tienen especialmente difícil. O sea, las desigualdades aquí, ¿dónde se notan más? mira, esto ha aparecido en la salud física, pero en la salud mental es casi más llamativo, ¿no? Es decir, ¿dónde naciste? ¿Cuánto ganas? Si vives en una ciudad o en un pueblo, determina de forma muy clara la atención que vas a recibir. Tenemos un sistema que dice que es universal, igual para todos, pero en la práctica funciona a dos velocidades. Mira, el ejemplo muy bueno es País Vasco y Ujú. Andalucía. En el País Vasco hay 4 veces más psicólogos por habitantes que en Andalucía. Entonces son desigualdades especialmente graves. El País Vasco tiene y Cataluña tienen entre 15 y 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Andalucía y Galicia tienen entre 3 y 4. Un Joder. andaluz tiene 4 veces menos posibilidades de ser atendido en un tiempo razonable que un vasco. Y claro, y ese es el mismo sistema de salud. No es la única desigualdad cuando hablamos de salud mental, que esa vamos a decir la del Sistema Nacional de Salud. Luego está, por supuesto, el dinero en sí mismo, ¿no? El sistema público es gratis pero lento y el privado es más rápido pero caro, ¿no? Entonces, quien tiene el seguro médico, pues puede pagarse a lo mejor 200 euros y accede con mucha más rapidez y quien no puede, pues espera o se queda sin atención. Y además ahí crea una paradoja en lo que se llama la ley de los cuidados inversos, es que las personas que justo necesitan más atención por un problema de salud mental, que son las personas que tienen desempleo, precariedad, que Claro, viven con estrés económico, no son pueden acceder. justo los que no pueden acceder. El sistema no rompe ese círculo, sino que prácticamente lo está alimentando. Es paradójico, pero cruel y real. Y Sí, además, sí. yo noté una dinámica que era que a nivel de sanidad privada, bueno, yo al final veo la pública, la sanidad a nivel de seguros, de salud, para mí no es privada, es casi, es semi-privada, porque privado es el que paga el monto de la sesión. Bueno, esto es mi percepción, ¿eh? Es una Sí, subjetividad. sí. Y yo lo que vi con el paso de los años, yo trabajé también para aseguradoras durante bastante tiempo, y yo lo que noté fue un aumento brutal de la cantidad de pacientes que empezaron a meterse en las aseguradoras para recibir esa asistencia. Y bueno, lo que se ha congestionado la sanidad pública, la sanidad privada, pero de seguros, tipo, bueno, no quiero decir nombres, pero bueno, bueno, ¿qué más da? Sanitas, IMQ, Adeslas, todo este tipo de aseguradoras al final también se ven saturadísimas y yo creo que no dan abasto porque al final se llena una cosa, se llena otra, son como vasos que se van llenando y lo que veo últimamente también es que la consulta privada más privada, la que paga el ciudadano de su propio bolsillo, también está prácticamente saturada. Eso que tú describes está pasando también en la salud física, ¿eh? No solo en la salud Sí, mental. Como hay mucha más demanda, por lo menos en lo que se refiere a la salud física, hay mucha más gente mayor, el sistema público le está costando, digamos, dar respuesta a eso, la gente va a la privada, pero la privada también está teniendo tanta demanda que también está empezando a tener lista de espera, cosa que antes era, digamos, lo nunca visto. claro, era Y impensable. eso, sí, sí, impensable, impensable. Sí, sí. Es llamativo. Y mira, incluso por hablar de un tercer elemento todavía más de desigualdad, y dando un dato una vez más, son siempre muy potentes, es que España tiene 8 psiquiatras especializados en infancia y adolescencia por cada 100.000 menores. Eso es 8. Y Europa tiene 22. Como media. Eso es como media, por cada Jo. 100.000 menores de población. Y hay que darse cuenta que, digamos, la cifra de menores de 20 años que se han suicidado en 2024 es la más alta que nunca, han sido 90, es la cifra más alta jamás registrada. Y además, hay que darse cuenta que ese es el extremo más visible de cientos de situaciones de sufrimiento que no han llegado a ese punto, ¿no? Y entonces ahí también, digamos, hay una desigualdad frente al resto de Europa, desde luego. Pero tener que llegar a ese punto es que es un punto extremo. Llama la atención, pero claro, todos los niveles intermedios de sufrimiento, cada uno lleva su cruz. Esos Y son pirámides siempre, ¿no? sí, Arriba sí, de sí. todo tienes el más agudo y todo por debajo tienes, digámoslo, muchísima más gente. Y cuando hablamos de accesibilidad, como hemos comentado, el tema de los seguros, el tema de que estén más disponibles, ¿qué significa esa palabra accesibilidad más allá de hay psicólogos o no hay? ¿Hablamos de recursos o de qué estamos hablando? O sea, decir que hay un psicólogo es como decir que hay una biblioteca en la ciudad. Que esté ahí no quiere decir que la gente pueda llegar, tiene que tener un horario compatible con su trabajo,
que se lo pueda permitir económicamente, incluso que sepa que existe, que hay mucha gente que no sabe que puede ir a su médico de familia a solicitar un recurso de ayuda de salud mental. Y por supuesto, si no sabes que algo no existe, Una pregunta, ¿hay alguna especie de truco que no sepa la gente respecto a sus derechos a nivel de salud mental que puedas comentar? En España, quiero decir. o sea, por lo general, el médico de familia, digamos, tiene un criterio frente a lo que tiene sentido derivar o no, y él será conocedor de los recursos que puede tener a su alrededor. Pero el punto de acceso es el médico de familia, salvo, por supuesto, en casos muy agudos y graves, que urgencias funciona, digamos, a decir, muy bien, ¿no? Sí, ahí sí, Está bien. como las Ahí, operaciones graves o lo oncológico y todo. Si te dan brote claro, psicótico, ahí está para atenderte, ahí estás. pero Aunque es verdad que los hospitales para los pacientes psiquiátricos son lugares especialmente hostiles, digamos, porque están preparados, pero no son agradables nunca para el paciente en ese sentido, ¿no? sí, Entonces, sí. esas barreras que frenan a la gente incluso antes de llegar a pedir la cita son el dinero, el horario, la distancia, el estigma, no saber que existe. Hay muchas cosas. Es verdad que hay cosas que han ido muy bien, pero que son como la línea 024, que ayuda mucho al suicidio, que es una línea que existe desde muy poquito tiempo. Pero si tú no sabes que esa línea existe, no vas a acudir a ella, ¿no? Entonces eso hay que comunicarlo. Claro, o por ejemplo, algún recurso gratuito es el teléfono de la esperanza, que ahí También. te echan un apoyo de forma gratuita para todos los que no sois, que viváis en España, yo no sé, fuera de nuestro país, Sí, sí tienen acceso a ello, pero no es necesario siempre tener que esperar al psicólogo para hablar de algo que le preocupa. Uno puede buscar el teléfono de la esperanza en Google, desde su propia comunidad autónoma o nacional. Y tiene una persona que le va a escuchar y le va a ayudar exacto. de una manera o de otra, pero ahí va a estar. Entonces, eso, si estás pasándolo mal, oyente, que sepas que lo puedes hacer incluso ahora mismo, si lo paras, si quieres, si estás muy mal. Pero bueno, Exacto. continuando con ello, antes has comentado que las métricas de las cantidades de los psiquiatras o psicólogos que existen a menores, el número de suicidios, el número de tiempo de espera, que, o sea, aparte de esas métricas, hay algunas más que, con las que podamos Sí. hablar a nivel honesto sobre salud mental. Sí, sí, sí. A mí me gusta. El tema de las métricas es casi prácticamente lo más importante porque cuando mides es cuando te das cuenta de si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Eso es evidente. Ahora mismo medimos, por hacer una analogía, ¿no? Para medir la calidad de la carretera, estamos midiendo cuántos coches pasan por el peaje, pero no cuántos llegan al destino que querían. Algunos se quedan a medio camino, lo evitan, se esquivan, se equivocan de carretera, se topan con un boquete. Entonces estamos en una especie de sistema que no está midiendo bien del todo. Hay una distinción, Ujú. es medir por actividad y medir por resultados. Sí, Actividad es cuántas consultas se hacen, cuántas camas hay, cuánto tiempo esperas para la primera cita. Esos son indicadores de actividad. Entonces te dicen básicamente cuánto trabajo entra. no se habla ni Dime. de eficacia ni de eficiencia. No, por supuesto que no. Ojalá. Ahora vamos a llegar ojalá, de calidad. Entonces, lo que tú dices es justamente eso. Lo que nos interesa es saber qué porcentaje de las personas que empiezan terapia mejoran de verdad. Fíjate qué pregunta más evidente, ¿no? Podríamos incluso preguntarnos si el tratamiento dura lo suficiente o si a los 12 meses el paciente sigue bien o ha recaído. Bueno, pues ese dato no existe a nivel en España. Y claro, vamos a tirar un poquito hacia afuera, ¿no? Si miramos al Reino Unido, se publica cada mes, desde el 2012, digamos, las 2 millones de personas que son atendidas en un programa que tienen ellos de atención donde la gente se puede autoderivar, ni siquiera a través del médico de familia, Como en algunos seguros, incluso que dices, voy como al en algunos psicólogo y pido seguros. cita directamente, pero eso en el sector Sí, público. Ya no tienen que sí, pasar por el filtro del médico no. de atención primaria. Porque esto, bueno, los que os dedicáis a la psicología clínica os daréis Bueno, cuenta. yo soy sanitario, soy privado. Yo no. Sí, 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 pero bueno, Sí, a los bueno, que a la salud mental en sí misma, sí. sí, a los que os dedicáis a la salud mental os daréis cuenta, digamos, de la demanda que le exige al paciente atreverse a buscar un recurso público. Entonces es mucho más fácil hacerlo a través de un recurso que está diseñado para la salud mental que a través de un médico de familia que igual está diseñado para todo, ¿no? Entonces, digamos, la barrera de acceso se baja y entonces la gente se atreve más a acceder a ese modelo. Y además no usas un médico de familia que lo único que va a hacer es derivar. Ahí está siendo un poquito más eficiente. Bueno, en cualquier caso, ese programa tiene una tasa de mejora del 50%. Así lo reportan ellos mismos. En España no sabemos, no tenemos ni idea, porque no tenemos un programa así. Entonces no sabemos si la gente se recupera a las 12 semanas, no sabemos si lo abandonan, solo sabemos los que entran y cuánto esperan. Y ya está. Eso, pues, es como gestionar un hospital sin saber si los pacientes se curan
o simplemente se van a casa. Muchos ingresos, muchas altas Sí. y no sabes si estás haciendo algo bien. Sí, es como tener un portero que va midiendo la gente que entra con el cacharrito este que cuenta la gente que entra y Sí, esto es lo que el hospital exacto. atiende tanta gente, ya está, punto. No hay Sí, más sí. información, que luego pase cualquier cosa ya es pura inventiva o pura... A ver, yo dentro del mundo privado, ¿vale? Que al final es donde me encuentro y habiendo charlado con compañeros clínicos, a ver, en España la barrera de acceso al sector público es a través del PIR, a través de la oposición de psicólogo interno residente, es muy complicado ese examen. Hay muy pocas plazas y la barrera para acceder al sector privado es el máster en Psicología General Sanitaria, por lo menos para la jornada creo que a partir del 2013 fue, que hubo un proceso habilitante para los que ya ejercían la práctica privada sin necesidad de eso. Creo que también el hecho de que haya pocas plazas o sean muy caras para el máster en Psicología General Sanitaria hacen este efecto embudo para que los clínicos que haya ahora, o sea, los psicólogos generales sanitarios o los privados, por decirlo de alguna manera, también estemos saturados, es el de que la gente que estudia psicología tiene que pagar casi, si la estudia por la pública, tiene que pagar más por el máster de 2 años prácticamente que por todo lo que ha pagado en la pública. O sea, es a todas luces un embudo injusto desde mi punto de vista. Pero bueno, en este mundo público, privado, mutuas, aseguradoras, ¿cómo lo vive la gente? ¿Qué intercambio real vive la gente con su relación con la salud mental? ¿Qué es lo que Claro. tú has podido observar? Sí, antes decíamos que el 50% de la gente acude a un formato de psicología privada frente a la pública, es uno de cada dos. La gente no elige entre público y privado por ideología, elige entre esperar 4 meses y empezar mañana o la semana que viene, entre pagar 0 y pagar 200 euros al mes. El problema es que esa adicción no está disponible para todos por igual y eso convierte una buena atención psicológica en algo que depende de tu cuenta bancaria. Claro. Entonces, podríamos escribir 3 carriles del sistema para Ujú. entrar, ¿no? Uno es el sistema público, gratis, esperas 3 a 6 meses, te dan la primera cita y luego sesiones cada 4 u 8 semanas una vez dentro. Es la única opción para los que no pueden pagar. Luego está que, como tú decías, el seguro médico privado. La póliza cuesta entre 30 y 45 euros al mes. No está mal del todo porque te da acceso en días en vez de en meses y el número de sesiones me parece que suele cubrir suficiente para las cosas leves o moderadas. Yo que he trabajado en ello, sé que la mayoría de aseguradoras, digamos, entre 15 y 20 sesiones anuales Justo. de psicoterapia. Si fueran semanales, daría para 3 meses. Y para una cosa leve o moderada te da la sensación que eso podría funcionar o... Si dentro de un seguro médico la persona tiene buen feeling con el profesional, va cada 2 semanas, digamos que le puede cubrir prácticamente, pues, no un año entero, pero casi, y un buen seguimiento y un buen trabajo puede ayudar. Obviamente es mucho más apañado que la opción pública. O sea, incluso en ese segundo carril, de nuevo, se queda gente fuera porque no todo el mundo puede pagarse un seguro privado, no se lo paga la empresa. Y ese tercer carril, que es el de directamente el psicólogo privado, que suele ser entre 50 y 90 euros por sesión, y ahí no hay límite de sesiones y hay acceso inmediato, eso está solo al alcance de una parte muy pequeña de la población cuando hablamos de lo grande que es la población, ¿no? Entonces, el tema de las aseguradoras no son una solución, pero sí son un pequeño alivio parcial que tapa un problema muchísimo más grande. Sí, sí, eso es cierto y lamentablemente se están congestionando también. Y eso no va a mejor, es decir, lo que provoca es más precarización, tanto del servicio como de los trabajadores. Y claro, que esto no parezca que la gente que paga, pues por ejemplo, los pacientes que yo tengo a nivel privado eligen venir. Tienen la elección de entre diferentes profesionales, pero es que yo, por ejemplo, me estoy encontrando ahora en Vitoria esperas de meses para poder acceder a gabinetes con varios profesionales del sector privado absoluto, sin seguro. Fíjate. Por eso te digo que el embudo del general sanitario ha generado esta escasez prácticamente, yo creo, artificial, sinceramente. Pero bueno, sí que es cierto que aquí se produce una paradoja muy, muy grande, que es que quien más lo necesita por factores socioeconómicos, menos disponibilidad tiene. Sí, sí, sí. Es una cosa súper injusta, pero es la realidad que hay. Y claro, comparando un poco a nivel europeo, ¿qué comparaciones hay? También. Bueno, pues hay cosas que se están haciendo bien fuera. Eso lo podemos mirar y no hay que inventarse nada aquí. El Reino Unido decía antes que lleva 16 años con psicólogos en atención primaria y atiende casi a ese 2 millones de personas al año. Finlandia tiene el triple de profesionales de salud mental por habitante que España. Cataluña tiene, estando más cerca, desde hace 3 años, un modelo propio que tiene a un psicólogo en prácticamente una
o sea, una parte muy importante de los centros de salud. Esos modelos existen y los resultados también. Lo que hace falta es un poco más de voluntad política para ponerlos en marcha. Si no es un tema homogéneo. El modelo británico es muy interesante por esto que decíamos antes, y el modelo finlandés también, que lo llaman diálogo abierto, que es cuando alguien tiene una crisis de salud mental, no se le trata al individuo por sí solo, sino que se reúne a toda su red, a familia y amigos, su comunidad, y se trabaja con todos juntos, por supuesto con el paciente, y entonces es pionero también a nivel psicológico, no solo en el sentido de gestión, porque está consiguiendo que en casos graves de psicosis la tasa de mejora es del 80% sin medicación crónica, ¿no? Una cosa que a veces se tiende a medicalizar muy rápido, pero que parece funcionar muy bien. Qué Pero claro, interesante. con el triple de psicólogos o de Claro. recursos para la salud mental que España. Pero es muy interesante además porque es que al final lo que están haciendo es no solamente coger los psicólogos, sino conseguir recuperar el concepto que se ha perdido de comunidad, de apoyo comunitario, aunque sea en petit comité de la familia, del entorno, esos esfuerzos y esos recursos se consiguen. Claro, y es Sí, posible. sí, sí, y además date cuenta que poner frente a la salud física, atender a la salud mental, no requiere de el robot Da Vinci para hacer un proceso quirúrgico, no requiere de una nueva sala de cirugía que cuesta tal, no requiere de un nuevo TAC para hacer imagen. Entonces, requiere muy poca infraestructura y muy poca inversión en tecnología Sí, sí. atender bien en salud mental. Si es solo valor añadido. Bueno, solo no, o sea, es la persona, es el profesional, Sí. pero es que no requieres una mega máquina. Y hay un cierto ahorro en los medicamentos que enganchan y cronifican a los pacientes y acabas siendo paciente toda la vida por una cosa que igual se te podría haber resuelto en 5 meses si te hubieran atendido bien, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando, si mañana te dieran poder para cambiar solo una cosa del sistema, ¿qué tocarías primero? Mira, hay que mirar a los catalanes aquí, ¿no? Que lo han hecho muy bien, han puesto su psicólogo en su centro de salud, lo sacan del hospital, es decir, es cerca de donde vive el ciudadano, y con eso resuelves, como decíamos antes, el 60 o el 70% de los problemas. Antes de que se hagan crónicos, reduces el consumo de pastillas y liberas la atención especializada. Lo he dicho muy rápido, pero he dicho ahí tres cosas que son muy importantes. Importantísimas. Sí, y lo mejor de todo es que sabemos que funciona porque lo han hecho una región que es la catalana, que a efectos prácticos es igual que el resto del país. Claro. Eh, entonces lo que hace falta es hacerlo en más sitios. Esas típicas 6 u 8 sesiones de terapia cerca de casa, que en muchos casos se pueden hacer de forma grupal, y hay algunas técnicas que te permiten aunar pacientes que aunque uno tenga depresión y el otro ansiedad, puedes de forma colectiva abordarlo. Claro, claro. Es que también nos olvidamos, yo creo, de que no toda psicoterapia tiene por qué ser individualizada. O sea, Mm, el factor comunitario, el factor terapia grupal puede ser muy útil para patología leve, moderada, que lo que necesita sobre todo es escucha, comprensión y que la persona se sienta menos sí, culpable y que tenga sí, algo de sí. sensación de, ostras, no me pasa solo a mí, no soy una persona que está descoordinada del mundo, es que Sí, soy humano. Y sí, es que paradójicamente el permitirse estar mal a veces ayuda a estar mejor. sí, 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 y además tiene muchísima evidencia científica de su eficacia. Y esta medida de la que acabamos de hablar, vamos a decir, si yo fuera ambicioso, que es lo que me has pedido, y pongo un psicólogo en cada centro de salud de España, que son 3.100 psicólogos en los centros de salud de nuestro país, eso costaría 186 millones de euros al año. Y para que nos hagamos una idea, es el 0,15% del presupuesto sanitario público. Para hacerte otra comparación, el gasto en ansiolíticos y antidepresivos supera los 800 millones. Es decir, vamos a decir 200 millones frente a 800 millones. Es verdad que muchos ansiolíticos y antidepresivos están bien prescritos, ¿eh? No, no, eso Sí. no se desaparecería. Pero bueno, ahí el embudo, además del gasto, tú lo has identificado muy bien, es el ritmo de formación de psicólogos vía PIR que necesitaríamos 12 o 13 años para cubrir todos los centros, asumiendo que nadie se jubila, que nadie se marcha y que todos esos psicólogos se dedican a ir a los centros de salud. Bueno, yo había oído dentro de mi propia comunidad incluso la incorporación posible de psicólogos de la privada, o sea, habilitados sanitarios, Ujú. psicólogos sanitarios, para trabajar en los puntos de atención continuada o los centros de salud, porque es que no dan abasto los PIR. O sea, Claro. los Ah, clínicos no dan abasto.
Claro, aquí también, aparte de que puede ser necesario, también genera esa sensación de injusticia por parte del clínico de, oye, yo me he comido todo esto, porque encima no Sí, solamente es aprobar un examen durísimo, sino que es hacer la interinidad en hospitales, es hacer un mm, montón de cosas, y esta persona que no ha hecho esto accede a lo mismo que tengo yo. sí, Claro, ahí aparece una resistencia que veo muy lógica, muy humana y muy sí. normal, pero bueno, Sí, sí, y aciertas. Eso pasa entre los médicos de familia también, ¿eh? Que a veces, por suplir los huecos, se contratan a médicos que no tienen la especialidad de medicina de familia y comunitaria y, digamos, causa justo lo que acabas tú de escribir, solo que en el campo médico. Además, aunque uno quisiera formar a muchos más peer y dices, voy a abrir todas estas plazas, luego a esos alumnos tienes que colocarlos en con hospitales. psicólogos que están en el sistema. Entonces, Sí, no puedes tener a 3 peer formándose contigo a la vez con un único psicólogo clínico. madre Para que tú te mía. hagas una comparación, en cardiología, en mi hospital, que es donde trabajo yo, hay 33 cardiólogos Sí. y por año hay 4 residentes de cardiología. Es decir, hay 25 residentes frente a 33 cardiólogos y luego pues, van rotando por distintas partes del servicio y del hospital. Y para terminar, ¿qué señales te dirían dentro de 5 años que esto está mejorando de verdad, que ha tomado una buena deriva? Aquí no tenemos que diseñar un nuevo plan. Siempre hay un nuevo plan de salud mental que no se evalúan con los titulares, sino que hay que evaluarlo con los datos. Eso es lo que nos falta. Y entonces, para saber que dentro de 5 años algo ha cambiado de verdad, habría que saber 3 cositas. Una lista pública de tiempos de espera, idealmente que hubiera psicólogos en los centros de salud de los barrios y que ese porcentaje de mejora de los pacientes que entran en esos circuitos se publicara y supiéramos que eso está yendo mejor. Es decir, que la mejora no fuera solo publicidad, sino que fueran datos transparentados y que los pudiéramos ver. Esta pregunta está muy bien porque obliga a ser concreto. No queremos un plan, sino que sirve Hechos. a veces como escaparate, sino un poco queremos esas señales, esos tiempos de espera públicos que ahora no los sabemos, sino que se recogen en base a encuestas a los ciudadanos, no es que lo publique el ministerio, que además lo acaba de preguntar el barómetro sanitario en el año 2024 y no es la primera vez que se pregunta. Entonces, eso no se sabe. Los psicólogos en los centros de salud también sería una muy buena apuesta en esos 3.100 centros de salud que mencionábamos antes. No hace falta a veces, por ejemplo, los finlandeses o los británicos no usan el término psicólogo, usan profesional de bienestar emocional, lo que permite es un poquito que los psicólogos se dediquen a lo que de verdad necesitan atención psicológica y luego como hay tanta cosa leve, Sí, claro. pues la puedes gestionar de otra forma. Diferenciarían un poquito entre psicopatologías, sí, o tipo el modelo de counseling americano, por ejemplo. Sí, Exacto. como consejero, entre comillas. Creo que entiendo un poco qué te refieres que va por ahí. Y ya para terminar, Cristian, ¿nos puedes hablar un poco de cómo ha sido tu andadura por No es país para enfermos? Esto tuvimos que hacer, tenemos un formato un poquito diferente al tuyo, que no es conversacional, sino que está guionizado. El podcast son 8 episodios que ya están publicados y de hecho no tenemos la intención de hacer más y tocamos un tema importante del Sistema Nacional de Salud en cada uno de ellos, pero como tuvimos que entrevistar a la gente, recortar los audios como seguramente harás tú con esta entrevista, solo que muchísimo más. Es decir, yo si me quedara con esta entrevista de mí mismo igual me hubiera quedado con 6 minutos. Recortamos un montón. Y luego, claro, va narrado y, bueno, hubo mucho trabajo de investigación y tal. Pero bueno, nos ha salido una cosa muy bonita que ha enganchado bastante a la gente que es de dentro del sector, pero sobre todo a la gente que es de fuera. Y como la sanidad, tú lo sabes muy bien, cada vez tiene más interés social y político y cada vez hay más crispación cuando hablamos de sanidad, a ti te pasará mucho que la gente te pide que en 5 minutos te expliquen la situación de la salud mental en España, ¿no? Y entonces dices, joder, en 5 minutos no me da tiempo a explicarte esto. Pues eso nos pasaba a mí hablando del Sistema Nacional de Salud y dije, bueno, pues voy a hacer un podcast y en 8 episodios te lo cuento. Entonces, no me concedas 5 minutos, concédeme 3 horas de 25 minutos cada episodio y así lo cuento. Y nos ha ido bien, estamos muy contentos. Sí, estuve escuchando un poquito, y la verdad que tiene muy buena pinta. Yo lo recomiendo, la verdad. En iVoox, Spotify, No es país para enfermos. Echadle un oído, más que un ojo. Yo creo que os va a gustar. Cristian Bengoa, muchísimas gracias por esta entrevista, por este electrocardiograma, por esta toma de pulso de la salud mental en España principalmente, extrapolable quizás a otros países, pero principalmente este país. Ha sido todo un placer. Gracias a ti, Pablo. Me ha hecho mucha ilusión estar aquí y poder tocar
este tema que es tan importante para, desde luego, tanta gente y ver si la próxima vez que hablemos, alguna de estas cosas que hemos hablado están mejor y no peor, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Me parece importante cerrar este episodio con una idea clara. Nada de lo que hemos hablado aquí, como hemos dicho, va contra los profesionales que trabajan en la sanidad pública, ni contra quienes trabajan en seguros, ni contra quienes trabajan en la privada. Muchas veces hablamos de personas intentando hacer su trabajo dentro de sistemas saturados, con poco tiempo, pocos recursos y una demanda que no deja de crecer además. Tampoco se trata de demonizar la medicación, hay casos en los que los fármacos son muy necesarios, útiles e incluso imprescindibles. El problema aparece cuando la medicación acaba siendo la única respuesta disponible para sufrimientos que también necesitarían tiempo, seguimiento, vínculo, psicoterapia y recursos comunitarios. Quizá la idea de fondo es esta. No basta con decirle a la gente que pide ayuda. También tenemos que preguntarnos qué ocurre después de pedirla. ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Quién puede pagarla? ¿Qué continuidad tiene? ¿Cómo se mide si funciona? ¿Y qué pasa con quienes se quedan en medio del camino? Porque la salud mental no se juega solo dentro de una persona. También se juega en la lista de espera, en el centro de salud, en el código postal, en la cuenta bancaria y en el tiempo que tiene un profesional para escuchar. También en la forma en que una sociedad organiza sus cuidados. Así que ojalá este episodio sirva al menos para mirar el problema con menos consignas y mucha más honestidad. No se trata de buscar culpables fáciles, sino entender mejor una realidad que afecta a muchísima gente. Recordad que tenéis el correo electrónico lametisusticatrices@gmail.com para cualquier duda o sugerencia, o si necesitáis información podéis preguntar directamente en los comentarios o escribir al mail. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.